Hermanos, vamos a compartir al final del capítulo 14, que yo lo inicié el domingo pasado. Esta mañana lo que vamos a ver, porque es casi como la continuación, lo que nosotros vamos a ver es cómo Dios, ¿verdad? Cómo la soberanía y la justicia de Dios está no solamente sobre Israel, sino sobre toda la tierra. Ese es el mensaje. Vamos a ver del versículo 24, en sus Biblias posiblemente aparece Asiria será destruida, y si ustedes se saltan al versículo 28, vamos a ver la profecía sobre Filistea. Estos no son pueblos que pactaron con Dios, ni tampoco Babilonia, y sin embargo Dios les juzgó. Entonces, ¿cómo es Dios? Él es Dios sobre todos, ¿verdad? Especialmente con su pueblo lo disciplina así. Solo permítanme, voy a hacer un breve. Sé que el domingo pasado fue un poco pesado estar escuchando, y yo es que soy tan profundo en el pasaje, pero nosotros hemos estado viendo en Isaías 14 el anuncio de la restauración del pueblo del Señor. Los primeros versículos, el 1 y el 2, hablan de eso, de cómo el Señor, ¿verdad?, iba a usar a Babilonia para llevarse al exilio a su pueblo 70 años, pero después Dios promete que los iba a traer. Entonces, eso, Dios iba a usar una nación impía, perversa, Babilonia, para castigar a su pueblo, ¿verdad? Como un padre, como nosotros castigamos a nuestros hijos. ¿A quién no le duele pegarle a un niño? Yo solo 3 veces, Cari tiene 11 años, yo solo 3 veces le he pegado. Y 2 veces de las que le he pegado yo he llorado. No me gusta pegarle, pero a veces me veo obligado a hacerlo. Prefiero hablarle, prefiero instruirle, pero duele uno como padre cuando quiere corregir a los hijos. Dios así se duele también. Usted sabe que todo inició con una promesa de Dios basada en su piedad. Cuando nosotros leemos los primeros 2 versículos de Isaías 14, Dios dice que Él va a traer a su pueblo y lo va a volver a llevar a la tierra y lo va a bendecir, pero es porque Él es piadoso. O sea, no es porque sean buenas cosas, ¿verdad? Es por la piedad y el amor de Él. Y eso nosotros lo vemos en nosotros también, ¿sí o no? No es cierto que todo lo que nosotros tenemos Dios nos bendice porque me lo he ganado. No, muchas veces Él es piadoso con nosotros. También el domingo pasado les decía yo que los primeros versículos de Isaías 14, exactamente del versículo 5 al versículo 21, es un canto hebreo muy hermoso. Es como una sátira, es un poema donde se está burlando Dios del rey de Babilonia. O sea, el Dios divino se está burlando del rey terrenal porque se había ensoberbecido mucho y él se pensaba que era Dios, pero Dios lo comienza a humillar. Y lo que entendemos es que Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, está prefigurando a este rey de Babilonia como toda la soberbia que puede haber en la tierra, pero al mismo tiempo este rey terrenal es un símbolo, hermano, es un tipo del anticristo, es un tipo de Satanás. ¿Quién fue el que quiso ser como Dios y quitarle lugar a Dios y subir donde Dios estaba y que lo adoraran como Dios? El diablo. Dios lo desterró. Eso mismo le está diciendo al rey de Babilonia: tú te quisiste hacer tan fuerte, tan alto, que quisiste ser como yo, y ahora te voy a hacer descender al Seol. Lo humilló demasiado. El mensaje central es: Dios es soberano, Él derriba a los soberbios, Dios libera a los oprimidos, y Él siempre cumple sus promesas y su pacto, aun cuando nosotros somos infieles. Y yo, hermanos, quería leer esta mañana. Ustedes pueden, antes de que oremos, pero si hay un pasaje que simboliza todo lo que vamos a predicar este domingo y el pasado, es el Salmo 2. Búsquenlo, aunque yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, o no sé si Jenny lo podría poner en la... Bueno, si no, léanlo conmigo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y vean que es casi lo que vamos a predicar hoy y lo que predicamos domingo pasado. Vamos a leer el Salmo 2 y miren cómo Dios se burla de los reyes terrenales. Así es Dios, hermano. ¿Por qué están tan enojadas las naciones?
¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. O sea, nadie quiere tener a Dios que lo esté gobernando. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Y eso es lo que miramos en Isaías 14. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo, El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con varas de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Esta es una amenaza de Dios. Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Oremos, hermanos. Quería leer ese salmo porque ilustra muy bien lo del pasaje de Isaías 14. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso. Gracias, Padre, porque perdonas cada una de nuestras faltas y nuestros errores. Cada día que pasa, Señor, nosotros entendemos que si algún día seremos salvos y algún día vamos a ir al cielo, Señor, va a ser solo por pura gracia y por pura misericordia, porque nosotros no podemos sostener tanta santidad y tanta perfección. Cometemos errores y fallamos a cada instante y a cada momento. Y qué bendición que tú nos dices: vengan un día aquí juntos para escuchar tu palabra, tu consejo. Señor, yo sé que en medio de nosotros hay algunos que no les gusta que se les predique mucho, Señor. Pero mira, tú lo has traído hasta aquí esta mañana, Señor. Yo no soy el mejor predicador ni el más sabio, Señor. Pero tú sabes que mi intención es buena. Deseara, Señor, que ellos te conocieran más, que se humillaran delante de ti y que te sirvieran, Señor. Qué malo tú tienes para nosotros. Absolutamente nada, Señor. Todo es bueno, Señor. Rogamos que esta mañana, mientras escuchamos tu palabra, tu Espíritu Santo nos bendiga a todos y que todos con humildad escuchemos tu consejo, Señor. Que no sean mis palabras, sino tu palabra, Señor. Señor, y a los que creemos ser salvos, tenemos tantas cosas que mejorar, tantas deficiencias, Señor. Ayúdanos a crecer en santidad y a ser humildes. Señor, que hoy tú nos bendigas de una manera especial a través de tu palabra, Señor. Amén y amén. Hermanos, vamos voy a conectar, ¿verdad? El primer punto lo voy a hacer breve. Voy a retomar el versículo 1 al 23, pero no voy a predicar todo, ¿verdad? Voy a hacer solo un panorama. Eso nos va a hacer entender los otros versículos que siguen. Y lo que vamos a ver es lo mismo. El primer punto es el juicio soberano sobre las naciones, pero Dios comienza con Babilonia. Eso es lo que nosotros vemos en los primeros 23 versículos del capítulo 14. Y a como les decía, del versículo 5 al versículo 21 es un poema hebreo. Excelente, cada uno describe varias escenas. Ese poema hebreo tiene 4 estrofas. Yo las quiero repasar esta mañana con ustedes. La primera estrofa está del versículo 4 al versículo 8. La primera estrofa es el poema. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esas primeras 4 estrofas? Está hablando de la liberación de la tierra por la opresión del tirano. Y termina con un canto de liberación divina. Ok, concéntrese en los versículos 4 y 8 solamente.
Y ustedes pueden irse al versículo 7 y miren lo que dice. Toda la tierra está en reposo y en paz. ¿Y qué dice? Se cantaron alabanzas. Este primera estrofa lo que nos está invitando es que al ver la liberación del Señor, el pueblo, el que es liberado, está siendo llamado a cantar alabanzas al Señor. Eso es bíblico y nosotros lo hemos visto. Por ejemplo, Ismael esta mañana, si se pusiera en mente, él leyó una estrofa del canto de María, Éxodo capítulo 15, creo que leyó el versículo 11 un poquito adelante. Pero ¿por qué María está cantando y todo el pueblo está cantando? Porque en Isaías 14 Dios lo ha liberado de la opresión de Faraón. Cuando iban a pasar el Mar Rojo, ahí acabó con su enemigo. ¿Qué hicieron ellos al ver a su enemigo acabado? Comenzaron a cantar. Era un himno de victoria. Bueno, pero no es del que canta el chocolatito, ¿verdad? El himno de victoria de Dani Berrío. Si ustedes algún día vieron su entrevista, es que porque él decía siempre gano, y yo me acuerdo del pueblo que, pero él lo aplica así, ¿verdad? Pero el que da la victoria y el que es beneficiado de la victoria, entonces quiere cantar. ¿Qué hace? ¿Qué dice Santiago 5:13 en adelante? Si alguno está alegre, ¿qué dice? Cante alabanzas. También yo le decía en Jueces capítulo 4, cuando Barak y Débora van a la guerra con el pueblo y logran, después de muchos años, estar oprimidos por los filisteos, si no me equivoco, creo que son ellos. Entonces ellos, cuando vienen de la victoria, comienzan a cantar, y el que en Jueces 5 lo que tenemos es un canto de Débora y Barak con todo el pueblo, porque están celebrando que Dios les ha dado la victoria y ellos están libres. Ahora pueden tener su vida en libertad. Gloria al Señor por eso. Y también le quiero añadir, eso se lo dije el domingo pasado, quiero añadir uno más. Si se van a Apocalipsis capítulo 15, nosotros vemos cómo Dios da la victoria final a su pueblo. Y en el capítulo 15 ustedes pueden ver, dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, era la batalla final. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, escuche bien, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, ya estaban listos. ¿Qué comenzaron a hacer? Versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, este es un corito, hermanos, ¿se acuerdan? Este lo cantábamos antes. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado, etc. Ahí vemos que cada vez que el pueblo, Dios le da la victoria, el pueblo tiene que cantar la victoria del Señor. ¿Qué es lo que hacemos cada domingo cuando nosotros venimos aquí? ¿Por qué nosotros cantamos? Nosotros cantamos la Biblia, pero ¿por qué cantamos? Cantamos porque se supone que todos los que estamos aquí, y algunos puede que están pensando, espero en el Señor que Dios los convenza, de que éramos pecadores, que vivíamos una vida arruinada por el pecado y por el diablo y por este mundo, pero que en Cristo nosotros hallamos la salvación y la victoria, y por eso es que cada domingo somos llamados por el Señor a venir a cantar. Por eso es que los cantos son para el Señor, hermanos, no son para nosotros. Podemos cantar al Señor celebrando. Ese es el primer estrofa de ese poema hebreo. La segunda estrofa está del versículo 9 al 11. ¿Y qué es lo que, si vuelven al 14? Yo no voy a ir leyendo, solo estoy haciendo un resumen. Pero del versículo 9 al 11 habla del espanto en la sepultura, ¿verdad? Como los reyes que habían muerto antes que el rey de Babilonia, incluso a lo mejor él mismo había matado a algunos de ellos,
ven cómo desciende al Seol ese rey. Pero ¿por qué se espanta tanto? Porque ese rey, cuando estaba vivo, se la daba de que era inmortal y que a él no lo tocaba nadie y que su orgullo había subido hasta el cielo. Pero cuando él desciende, están espantados. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el versículo 9 dice: el Seol abajo se espantó de ti. O sea, no es que es una manera, es un poema, hermanos. Es como que los que murieron antes decían: ¿y este qué anda haciendo aquí? Pero nosotros pensábamos que no iba nunca a morir, que era como Dios, pero no, ahí se dan cuenta que era uno igual a ellos, mortal. Versículo 10: todos ellos darán voces y dirán, y aquí como espantado y burlando, ¿tú también te debilitaste como nosotros? O sea, se dieron cuenta que no era Dios, que era un humano como ellos. Pero era orgulloso. Versículo 11: descendió al Seol, ¿qué? Tu soberbia. Hermanos, entre más alto suba y se vuelve soberbio, pues más duro va a caer, ¿no? Entre más alto suba, más duro va a caer. Y eso es lo que nosotros vemos, que Dios está humillando a ese hombre y le está mostrando que es un simple mortal. Y eso, hermanos, sinceramente está hablando del rey de Babilonia, pero eso es para nosotros una aplicación de que nosotros no debemos ser orgullosos, nosotros no debemos ser soberbios, nosotros debemos ser siempre humildes. Mire, y a veces yo me puedo pensar, ¿qué tan profundo nosotros entendemos esto? No es solamente el que tenga dinero y riqueza que se vuelve orgulloso. No, nosotros cuando no pedimos consejos, cuando nosotros hacemos lo que queremos, cuando no queremos obedecer la palabra de Dios, nosotros somos orgullosos. Hay gente que es orgullosa hasta por la cosita más tonta que uno le pregunte. Se ve que son orgullosos y uno dice, bueno, ojalá que un día Dios les cambie, porque nadie puede cambiar a nadie, solo Dios. El tercer estrofa del verso está del versículo 12 al 15, y aquí lo que está presentando esta escena es que este hombre, como quiso estar en el cielo, ahora va a descender abajo al Seol, haciendo ver su soberbia, que era tan alta que se creía semejante al Altísimo, hermanos. Ustedes pueden ver el versículo 12 cómo comienza, que dice, como caíste. ¿Por qué dice que caíste del cielo? ¿Realmente él vivía en el cielo? No, él no vivía en el cielo. Él creía que vivía en el cielo. El tipo se creía tan alto que estaba soltado. Él creía que vivía en el cielo. Y le dice, va a caer del cielo. ¿Pueden ver el 13? Dice, tú que decías en tu corazón, ¿subiré a dónde? Subiré al cielo, en lo alto. Pueden ver en la parte final del 13, levantaré mi trono, ¿dónde? En el monte del testimonio, o sea, en el cielo. 14, sobre las alturas de las nubes, ¿qué decía él? Allí subiré. Pero ¿qué le dice el Señor en el 15? Mas tú, pero, el pero de Dios, mas tú derribado eres hasta el Seol. Todo el que quiera subir alto por encima de Dios, siempre será humillado, hermano. Escuche bien, siempre. No es algunas veces, siempre. Siempre será así. ¿Sabe? Aquí quiero hacer un comentario de Jerónimo, que era un padre de la iglesia. Él vivió en el año 420 después de Cristo. Jerónimo fue el que escribió la Biblia católica, la Vulgata. Por eso es que esa Biblia tiene algunos libros extras que no tenemos nosotros. Jerónimo muchas veces interpretaba bien también. No es que Jerónimo hizo una de las mejores traducciones de la Biblia. Jerónimo entendía este pasaje que nosotros acabamos de leer de una manera literal, histórica, y él decía lo siguiente. Honestamente, yo a veces hago una lectura doble de Isaías 14, muy típica de mis compatriotas, decía él. Para Jerónimo el texto habla ante todo del rey de Babilonia, probablemente Nabucodonosor, o la figura ideal del poder babilónico. Él dice, es un hombre histórico. El pasaje es una sátira profética contra su soberbia, un gobernante que se creyó casi divino y terminó humillado. En este nivel no hay duda, Isaías está atacando a un ser humano, dice él. Pero hay un sentido espiritual y tipológico, decía
Jerónimo, y lo cito porque yo estoy de acuerdo con él, yo pienso lo mismo. Aquí es donde entra el paralelo con Satanás. Jerónimo sostiene que el rey de Babilonia funciona como figura, como un tipo de una realidad más profunda: la caída del diablo por soberbia. Cuando Isaías dice, como caíste del cielo, Lucifer, hijo de la aurora, en Isaías 14:12, si ustedes leen su traducción, no dice Lucifer, pero si ustedes leen la Vulgata, él lo tradujo como Lucifer, porque él estaba convencido que estaba hablando del diablo ese pasaje. Jerónimo explica que el nombre Lucifer, portador de luz, no es un nombre propio, bíblico de Satanás, sino una imagen poética. Sin embargo, describe perfectamente la caída del ángel que quiso exaltarse como Dios. También identifica Jerónimo al rey con Satanás. O sea, él prefigura que este rey es un símbolo de Satanás, no de forma literal, sino de forma simbólica y moral. Para Jerónimo, el rey de Babilonia es un ejemplo histórico de soberbia humana. Satanás es la raíz espiritual de esa soberbia. Entonces, el rey es una imagen visible de esa realidad invisible. Por otro lado, el punto clave en Jerónimo es insistir en que no debemos perder el sentido histórico, pero afirma que la Escritura muchas veces dice más de lo que pareciera decir, y que los grandes enemigos de Dios en la historia prefiguran al enemigo último, que es el diablo. O sea, este enemigo de Babilonia que es destruido y el pueblo es restaurado, prefiguraba al enemigo del pueblo de Dios, al diablo, que al final será destruido. Hermanos, la última estrofa de ese poema está en versículo 16 al 21. Y aquí lo que vemos es que ese monarca arrogante cayó en las mayores profundidades, y así el principio es: el que se enaltece será humillado. El diablo abrió este camino y nosotros los humanos lamentablemente lo seguimos. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el diablo habló con Eva y le comenzó a mostrar el fruto del árbol? Ella comenzó a codiciarlo. Eso no es malo, codiciar, porque el deseo es algo natural en el ser humano. Pero codiciar lo que Dios dice que no, eso es malo. Pero a ella lo que le encantó fue la frase cuando el diablo le dice: seréis como Dios. Hermano, eso es lo que seduce al ser humano. El ser humano siempre quiere ser como Dios. Quiere ser como Dios. ¿Se acuerdan cuando el diablo vino a Jesús y lo comenzó a tentar? Y en un momento el diablo le dice: mira, todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ustedes creen que Cristo en ese momento estaba siendo tentado solo por Él o por todos nosotros? Él es nuestro sustituto. En ese momento el diablo nos estaba ofreciendo a todos lo mismo, porque él sabía que él era la cabeza federal nuestra, él era nuestro representante. Lo que le quiero decir, en ese momento cuando el diablo le dice: te ofrezco toda la gloria de este mundo, me lo estaba diciendo a mí también, se lo estaba diciendo a cada uno de ustedes. Y si nosotros estamos en Cristo, Cristo dijo: no, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y Él se fue. Pero a todos los que no son de Dios lo van a tomar y van a vivir buscando esa gloria del mundo, que les voy a ser honesto, son tontos, porque al final va a ser mejor al otro lado. Esto es solo temporal. Ustedes pueden ver, si regresan en el versículo 19: pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable. Lo que quería decir es: no vas a tener descendencia. 20: no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra y mataste a tu pueblo. El diablo también tiene hijos. Caín era uno de ellos. Primera de Juan 3 dice: pero este no prevaleció porque era hijo del diablo. Caín era hijo del diablo.
Hermanos, el segundo punto es el juicio soberano de Dios sobre las naciones, pero específicamente a Siria, y eso está del versículo 24 al 27, y lo vamos a leer esta mañana. Dice versículo 24: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Escuche bien. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Son dos preguntas retóricas. La pregunta es ¿quién? Nosotros sabemos la respuesta: nadie. Nadie puede contra Dios. Y aquí, ¿qué es lo que nos está mostrando el pasaje? Este no es el pueblo de Dios. Este es Asiria, un pueblo impío. Dios nunca pactó con este pueblo. Dios nunca le dio sus leyes. Dios nunca le mandó predicadores. Dios nunca le mandó profetas. Dios nunca le amonestó ni siquiera al rey. Era un pueblo impío que vivía su vida sin Dios. Tenían sus propios dioses. Y la pregunta es: ¿y entonces por qué ahora viene Dios y les quiere juzgar? Porque simplemente lo que quiere mostrar el pasaje es que Dios es soberano sobre todas las naciones. Eso nosotros lo vemos. Si hay un libro que muestra eso, es el libro de Jonás. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a Jonás a Nínive? Jonás no quería ir, pero no era porque estaba desobediente. Jonás conocía los atributos de Dios, y Jonás sabía que este pueblo era malo y perverso, y él sabía que si él predicaba, posiblemente Dios le daría el don del arrepentimiento a ese pueblo. Y lo que Jonás no quería era que ese pueblo se salvara, porque él era egoísta. Él quería que solo su propio pueblo se salvara, pensando de que el Dios de Israel, así, de Israel en pacto, era propiedad exclusiva de ellos. Bueno, pero tampoco estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo a veces platico con un tío que tiene Jenny. Él dice que él es ateo, ¿verdad? Es su pensamiento. Él dice que no, porque él dice, bueno, y como él sabe que yo soy pastor, me ataca duro, pero yo me ataca, pero con respeto. Yo no he sentido que me falte respeto, pero me dice mis verdades. Y dice: ustedes han secuestrado a Dios. ¿Quién dice que Dios es solo de los evangélicos? Porque él viajó mucho, y él dice: yo viajé a la India y los hindúes adoran a Dios y él es su Dios. ¿Por qué es de ustedes? Él fue católico, y como lo maltrataban mucho, un sacerdote, una monja, dice que él comenzó a odiar a los católicos. Él decía: ellos también, si son diferentes de los evangélicos, pues que adoren a Dios. Los musulmanes, Alá, tienen su propio Dios. Entonces él dice: todo eso son expresiones del mismo Dios. Bueno, pero no es cierto. No es cierto, porque cuando nosotros vamos a la Biblia enseña de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo. Y no es solamente porque lo llaman, toda la trama de lo que significa eso y la depravación del ser humano, y cómo la única manera de poder reconciliarse. Por eso es que el cristianismo tiene una particularidad que la podemos debatir con cualquier otra religión, y es única en ese sentido, porque nosotros no tenemos que hacer nada. Todo lo hizo Dios por nosotros. No somos una receta de cosas que tenemos que hacer, simplemente debemos obedecer porque Él ya ganó, y nosotros venimos por gracia al Señor. Lo que le quiero decir es, tampoco es válido, por ejemplo, entre nosotros volvernos orgullosos que nuestra manera de adorar al Señor es única, y que nosotros como iglesia somos únicos. No es cierto. Yo siempre voy a estar en contra si otro pastor o otra iglesia incluso dice ser evangélica, y comienzan ellos a decir que la única manera de adorar es como ellos lo hacen, y que es única y que es la mejor y la perfecta. Ese es orgullo. No, Dios a veces tiene misericordia y está ahí también entre ellos.
Estoy hablando de cuando estamos arraigados en la Escritura, sí. No estoy hablando de cuando ya nos hemos ido de la Escritura. A veces a lo mejor ya ni es iglesia, a lo mejor es una sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis. Hermanos, nosotros sabemos que lo que está pasando aquí, en este pasaje, es un juicio soberano y divino del Señor. Dios no le tiene que pedir permiso para juzgar a su propio pueblo o a otro pueblo. Miren, vuelvan a Isaías 14. Miren lo que dice. ¿Cómo comienza el pasaje? Jehová de los ejércitos. Dios también va a la guerra. Él tiene su ejército preparado para hacer su voluntad. Usted sabe que aquí Dios está usando un lenguaje fenomenológico. O sea, Dios usa figuras en que nosotros le entendamos. ¿Qué significa para nosotros que una nación tenga un gran ejército más grande que otra nación? Significa poderío militar. Significa que Él tiene el poder, que puede someter a otras menores. Eso es lo que Él le está diciendo aquí. Yo soy Jehová de los ejércitos. Yo voy a dominar sobre cualquiera. Por eso es que al final Él dice, si yo voy a la guerra, Él dice, ¿quién lo va a impedir? ¿Será que hay algún ejército que le pueda hacer parar a Dios? ¿Quién me va a hacer retroceder? ¿Será que hay un ejército más grande ahí que va a detener al Señor? Yo he visto documentales de la Segunda Guerra Mundial. Me gusta ver documentales. Y recuerdo cuando Hitler quiso invadir a Rusia. Y él pensaba, ya lo tenemos. Pero cuando él llega a aquellas partes tan heladas de Rusia, muchos soldados murieron congelados. Y posiblemente si no mueren muchos congelados, tal vez hubiera ganado, pero no ganó. O sea, los rusos estaban más acostumbrados a esas condiciones y por eso lo lograron dominar. Pero su ejército no era invencible, era un ejército humano. Pero el ejército de Dios, ¿qué dice el Salmo 50:10? Leámoslo, hermanos. Salmo 50, versículo 10. Voy a leer hasta el 12. Dice, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Hermanos, todo es del Señor. Es cierto, Dios pactó con Israel como una posesión especial, pero eso no significa que Dios no tenga soberanía sobre el resto de las naciones. Él dice, mías son todas las naciones. Él las va a juzgar. En el versículo 26 dice, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y está la mano, ahí disculpen esa palabra no. Y está la mano extendida sobre todas las naciones. Pueden ver, Dios está amenazando a todas las naciones. Hoy que leí el Salmo 2, Él advierte que un día la juzgará. Y ahí cuando juzga a Siria, es un pequeño tráiler de lo que hará con todas las naciones. Él las va a juzgar. Vemos que su dominio no es solamente sobre Israel, sino sobre toda la tierra. Es increíble, pero aunque sabemos que Dios hizo un pacto especial en el Antiguo Testamento con una nación específica, sin embargo debemos entender que Dios no es exclusividad de un solo pueblo, ni de una sola iglesia, ni de una sola familia. Él es Dios sobre todos, hermanos. A veces cuando uno conocía tal vez algún movimiento evangélico no muy sano, y uno se miraba como los que estaban arriba en la cabeza tenían como que Dios era solo con ellos. Yo recuerdo una vez, yo quería aprender a manejar,
y tuve un líder muy dominante. ¿Por qué creen que yo a veces bromeo con alguno y le digo, ¿sabe cuál era el dicho del líder de nosotros? Era, Luis, el siervo calla, escucha y obedece. Ese era su lema. O sea, no, aquí sí, aquí aquí me pueden jalar la oreja, me pueden amonestar, pues me gusta que seamos así, porque yo cometo errores también, pero que un líder te diga, el siervo escucha, calla y obedece, la pregunta es, ¿quién cree que era el siervo? Él no, yo. Pero yo recuerdo que una vez yo tenía dificultad, mi niña estaba tiernita, yo tenía que ir a comprar comida largo y yo miraba venir con un saco de comida, venir con una mochila y con la niña. Mi esposa me decía, debería aprender a manejar. Sí, pero ¿quién me va a prestar un carro? Le decía, ¿a dónde voy a hacer yo? Y recuerdo que él le asignaron una camioneta Hilux y veníamos por el 10:30 y yo recuerdo que me atreví a decirle, hermano, yo quiero aprender a manejar. Y me dice, sí, está buena tu idea. Y me dice, ¿y a dónde? ¿Y con qué vas a aprender? Yo le quería decir si me presta la camioneta. Y dice, ¿cómo se le ocurre a usted que yo le voy a prestar esta camioneta? Usted no tiene el nivel espiritual para andar esta camioneta. Y yo me puse a pensar, pero si es un tucuelata. Pero hay gente que te mide así. O sea, hay niveles espirituales en que usted va a andar un cierto tipo de vehículo que otro de bajo nivel espiritual no puede andar ahí. Hermano, esa es la mentira más grande del diablo. No es cierto, no hay niveles espirituales. Si Dios a un hermano humilde le quiere dar una Hilux, pues que se la dé. ¿Y quién le va a decir que no? Pero tampoco con eso vamos a medir la vida espiritual. No, hermanos, yo puedo andar a caballo, puedo tener una buena relación con el Señor, una bicicleta o a pie. Eso no determina. ¿Saben por qué? Porque es un Dios exclusivo de ellos. Solo los que están en ese nivel tienen acceso a ese Dios. Es un Dios como especial con ellos. No, Dios es por todos, ¿oyeron? Es el mismo para todos. Dios no es así como el ser humano. Miren lo que dice Génesis 18. Génesis 18. Cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, porque él sabe que allí está Lot. Y dice el capítulo 18, versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿Qué dice? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Ya miraron? Es el juez de toda la tierra. No es solo de Israel, es de toda la tierra. No es cierto que Dios es exclusividad solo del pueblo de Israel, y no es cierto que Dios es exclusivo solo de la iglesia evangélica. No, Él es el juez de toda la tierra. Que pactó con nosotros es otro asunto. Quiero hacer un comentario, hermanos, aquí de Vaughan Robert, que él escribió un libro que se llama El Gran Panorama Divino. Yo creo que los que estudian en el instituto tal vez se acuerdan. Pero él, hablando de la soberanía de Dios, él dice lo siguiente: la escena del director con el megáfono es una ilustración que él hizo. Imagina que está observando una gran obra, una escena. El escenario está lleno de actividad. Personas entrando y saliendo, escenas que se superponen, momentos de tensión, confusión, conflicto y drama. Desde la perspectiva de los actores y del público, la obra parece caótica. No siempre es evidente hacia dónde se dirige la historia ni cómo encajan todas las partes. Pero ahora te invito, levanta la vista. Por encima del escenario, fuera del foco principal, hay un director. No está actuando, no está corriendo entre los actores, está dirigiendo. En su mano tiene un megáfono y desde allí da instrucciones claras. Cada escena ocurre porque Él lo permite. Cada momento forma parte de un plan más grande, aunque los actores no comprendan todo. Los autores solo conocen su parte. El director conoce toda la obra, el principio, el desarrollo y el final. Entonces Robert explica, así es como funciona la historia del mundo. Desde dentro la vida puede parecer desordenada, injusta y fuera de control, pero desde arriba, desde la perspectiva de Dios, nada es improvisado.
Él no reacciona a los acontecimientos, más bien los gobierna. La historia no avanza al azar, sino conforme a su propósito soberano, especialmente en el Apocalipsis. Lo que parece caos en la tierra es en realidad la ejecución del plan de Dios desde el cielo. Dios no es un espectador pasivo, Él es el director soberano de la historia humana. ¿Y por qué les digo esto esta mañana, hermanos? A manera de explicación, puede que tú hayas olvidado que el que gobierna este mundo es Dios. Y que ustedes se desesperan tanto por algo que se escapa de sus manos. Y pareciera que se van a morir. No se van a morir. Pareciera que si no hacen esto este día, se acabó. No. Ustedes no controlan eso. Eso lo controla Dios. Él es el que controla el mundo, no nosotros. A veces uno se molesta porque conoce gente injusta, mala y perversa, que hace tanto mal, y uno dice, ¿cuándo le va a llegar su hora? Tranquilo, déjelo que acumule ira para el día de la ira. Dios se va a encargar. Perdónenlo. Es cierto, parece que este mundo está dominado por el diablo a veces, por el caos. Nos abrumamos por la oposición de este mundo, más cuando nosotros vivimos una guerra cultural contra el cristianismo. Hoy en la mañana veníamos hablando porque, bueno, uno se topa mujeres casi desnudas en la calle, pero hoy no pueden andar con vestidos chiquitos hoy, de vuelo, así bien chiquito hoy no, porque hay mucho viento, y si no se pone licra. Pero uno y alguien decía, ¿y cuál es la manera entonces como se deben de vestir las mujeres? Entonces díganlo usted como pastor, como no, yo no me ha mandado a mí a regular cómo se visten las mujeres, y que se lo regule el Espíritu Santo y su conciencia. Pero lo que le quiero decir es, sería incómodo que entre una mujer aquí a la iglesia, pero casi desnuda. Sería incómodo para nosotros los hombres, pero si ese día viene arrepentida y Dios la llamó, gloria al Señor. Pero como eso hay otras cosas duras como el cristianismo, por ejemplo, no divorciarnos, criar bien a nuestros hijos, que no sean mal hablados, buenos principios, que seas honesto en tu trabajo y no seas corrupto. Eso te va a costar, porque vivimos una cultura, pareciera que nosotros no vamos a ganar nunca. Sigamos confiando en el Señor porque Él domina. Hermanos, vamos a ir al último punto. Es el juicio soberano sobre las naciones, pero en este caso es Filistea. Está del versículo 28 hasta el 32 y dice así: en el año que murió el rey Acaz fue esta profecía: no te alegres tú, Filistea, toda por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá aspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que te quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte. No quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Esta profecía, como lo dice el versículo 1, sobre Filistea se da en el contexto de la muerte de Acaz, más o menos como en el año 715 antes de Cristo. Y hay varias cosas que están sucediendo ahí. Dice que habrá una vara que herirá a Filistea. Es una ilustración de la derrota. Posiblemente al que Dios va a usar para derrotar es a Sargón II. Aparece en Segunda de Reyes y aparece en Segunda de Crónicas 28. Ahora, hermanos, yo no me voy a meter mucho aquí. ¿Sabe por qué? Porque los predicadores, adelante, aparece otra vez este mismo pasaje, y ellos los van a tener que predicar. Entonces ahí vamos a entender más. Solo voy a hacer una breve descripción. Nosotros sabemos que esto está pasando en la etapa final de la vida de Acaz, este juicio. Pero quiero que leamos el versículo 32.
dice, ¿y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Lo que nosotros vemos es que Dios realmente tiene un plan. Y este juicio que Dios está haciendo sobre esta nación y que está haciendo sobre el pueblo, su propio pueblo, hermanos, son las maneras como Dios siempre ha obrado. Usted puede ver muchas veces que la guerra y el sufrimiento muchas veces hacen que la gente se acuerde de Dios y que busque de Dios. No debería ser esa la manera correcta. Lamentablemente el ser humano siempre cuando está bien se olvida de Dios. ¿Pero por qué se olvida de Dios cuando está bien? ¿Por qué tiene que esperar que venga un acontecimiento triste a su vida para que busque de Dios? Porque es su naturaleza, es orgulloso por naturaleza. A veces tiene que ser azotado por Dios para que entienda que Él no es soberano. Estaba platicando un día de esto, fuimos donde hermana Darling, pero llegó un hombre al comedor, un anciano, un hombre bastante anciano. Me dijo que era cristiano y él me dice, ¿su iglesia cuántas personas tiene? No, es pequeña. No le quise decir cosas de número, yo no quiero platicar de eso. Pero me dice, ¿sabe que yo fui a la guerra? Me dice, en aquellos tiempos, me dice, de los 80. Y yo le veo, yo nací como en esos contextos. Sí, me dice, yo recuerdo, me dice, que las iglesias estaban llenas. Y le digo, pero fue un ratito, me dice. ¿Por qué? Al menos en la familia nosotros íbamos toditos porque todos orábamos para que nosotros, todos los chavalos, no nos agarraran y no nos llevaran a la guerra. Entonces la gente tenía miedo que agarraran a sus hijos y se lo llevaran a la guerra. Y dice él, bueno, no sé, pero se llenó en ese tiempo. Pero ya cuando quitaron eso, se vació otra vez. Así a veces le pasa al ser humano. Cuando hay cosas feas, busca de Dios. Pero cuando todo está bien, se vuelve a olvidar. Al parecer, hermanos, lo que nosotros vemos aquí es que los filisteos habían querido hacer una alianza con Judá, porque Asiria los quería destruir. Y ellos pensaron que ahí estaba su protección. Pero lo que el pasaje nos quiere mostrar es que la verdadera protección está en Dios. Mire, lean conmigo el versículo 30. Dice, y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. ¿Y qué es lo que Dios les quiere decir? Los orgullosos, los que no quieren buscar del Señor, no van a ser protegidos por el Señor. Pero usted puede ver que Dios siempre se inclina por el humilde. Ahí dice, los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados. ¿Y quiénes son ellos en una sociedad? Son los más desvalidos, son los que menos recursos tienen. Pero son a ellos a los que Dios promete, los voy a guardar, los voy a proteger. A manera de aplicación, hermano, los orgullosos siguen confiando en cambios políticos, ¿sí o no? ¿Quién te se alegra? Pues hoy hay votación en Costa Rica, creo. Y la gente se alegra cuando hay un nuevo presidente porque dicen, este nos va a cambiar esta cosa. Bueno, puede que cambie algunas cosas, pero siempre tiene defectos, ¿no? Siempre no va a poder cambiar algunas cosas. Eso es lo que a veces nosotros tenemos que dejar de pensar así, de que alguien nos va a cambiar la vida. Ellos vieron una oportunidad allí, pero si usted relee el pasaje, usted puede ver que los humildes y los quebrantados son guardados, pero no por un sistema, sino por Dios mismo. Allí debe estar la confianza. Es el corazón. El versículo 32 es como el corazón de esto, hermanos, para que terminemos este último punto. Dice, ¿y qué responderá a los mensajeros de las naciones? Dice, que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Ahora, usted sabe que en el Antiguo Testamento el monte Sión era Jerusalén. Era la ciudad que David fundó, donde estaba la fortaleza
Pero en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos sobre todo, dice que el monte Sión es Cristo. O sea, ese monte y esa ciudad prefiguraba el refugio que era Cristo. Y lo que nos está diciendo es, refúgiense en Cristo. Yo no tendría tantas cosas, hermanos, para contar cómo uno vive agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Aún Dios, saltándose a veces Dios los principios que Él mismo estableció, porque sabe que es un principio no es una promesa, es un principio. O sea que si hacemos esto, va a dar como resultado esto. Yo conozco el principio que Dios dice: los padres enseñen a los hijos y ellos tomarán un buen camino. Pero Dios se saltó ese principio con la familia de nosotros. Mi papá nunca nos llevó a la iglesia a nosotros. Mi papá nunca nos enseñó nada de Dios. Y Dios, por misericordia, se saltó ese principio y nos llevó a que le conociéramos. Y yo me pongo a pensar, Él se saltó ese principio con nosotros por pura misericordia, por puro amor lo hizo. Por eso es que a veces uno tiene esperanza de que si tal vez no vamos a hacer un buen trabajo con nuestros hijos, que Dios tenga misericordia. Si tal vez como pastor no voy a poder hacer un buen trabajo como iglesia, que Dios tenga su misericordia con nosotros. Si como esposa o esposo o como trabajador no vas a poder hacer excelente, rogamos que Dios tenga misericordia porque descansamos en Él. Él puede. Hemos visto el juicio de Dios sobre Babilonia, hemos visto el juicio de Dios sobre Asiria, hemos visto el juicio de Dios sobre Filistea esta mañana como una ilustración de que Dios siempre va a ahogar el orgullo y la maldad y que Él va a preservar a los humildes. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, hermanos. Voy a hacer una aplicación final. Primero, Dios gobierna las naciones, pero también Dios gobierna cada detalle de las circunstancias de nuestras vidas, lo que vivimos, y eso nos debe traer mucha paz y confianza en Cristo. ¿Por qué estás preocupado esta mañana? ¿Qué es lo que le quita el sueño? ¿Qué es lo que usted quiere que usted mismo sabe que no tiene fuerza? No va a poder. Venga el Señor. Necesita a Cristo y por eso no tiene paz. Lo segundo, cuando Dios nos liberta de algún opresor o de alguna circunstancia que nos oprime, la libertad ciertamente es automática, pero tenemos que entender que cada vez que Dios nos libera de algo, hermanos, es una indicación de que debes continuamente, escucha bien, continuamente depender de Dios. Hay gente, yo conozco gente que puede llegar a una iglesia y ellos dicen, tuve un amigo hace algunos años atrás llamado Andrés, tenía SIDA. Y recuerdo cuando comenzamos a ir a la iglesia, y yo no sé, yo digo que en la congregación Dios hizo algo en su vida y él se sintió sano y volvió a su vida. ¿De dónde había venido eso? De una relación con otro hombre. Y muchos años pasaron, yo no lo vi, no tiene poco que lo conocí, lo volví a ver, perdón. Y recuerdo que platicando le dije, ¿qué ha hecho de tu vida? Él dice, yo sigo en mi vida como antes. ¿Tú sabes lo que a mí me gusta? Lo miré más fuerte, o sea, físicamente, restaurado y todo. Gracias a Dios, dice, ahora eso que aparentemente era pecado, ahora ya se sabe que no es pecado. Y Dios me sanó, y yo creo que eso fue una señal de entender de que debía seguir en este tipo de vida. Y yo digo, ¿a qué esa conclusión llegó él? De que porque Dios lo sanó, entonces era una señal de que siguiera en esa vida. No, cada vez que Dios nos salva de algo, en tu trabajo, en tu escuela, en la familia, en la iglesia, cada vez que Dios te salve de esas cosas pequeñas, tienes que entender que es una señal para que sigas continuamente sabiendo que dependes de Dios. No es para que te liberes de Dios. La tercera es, la verdadera seguridad está en Sión.
es decir, en el gobierno y la bendición de Dios, que para nosotros ahora están en Cristo. Eso enseña la Biblia, sobre todo porque nosotros vivimos bajo promesas como sus hijos, y en todos aquellos que pueden venir a Él, estás invitado esta mañana una vez más a venir a Cristo, porque hay muchas promesas del Señor para sus hijos. Dios siempre protegerá a los humildes y Dios siempre pasará por alto a los arrogantes. Muchos lo veremos, muchos lo hemos visto, que Dios hace eso. Y lo último, aunque todo, hermanos, a veces se ve caótico, difícil, esto no significa que las cosas van al azar. No. Ore al Señor, piense quién es Dios, en sus atributos, y va a ver que Dios lo va a dirigir a que usted descanse en el Señor. Sobre todo porque ya lo más feo pasó. Ya no vamos a recibir la ira de Dios, sino que somos salvos por gracia. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre, por tu bondad.